tardes a todos. Bienvenidos a esta casi última actividad de la Cátedra Góngora en primavera. Todavía nos queda a finales de junio, el 28 y el 29, una conferencia de Germán Labrador sobre, quizás lo conozcas, Germán Labrador, creo que es de Toledo, sobre Manuel Álvarez Ortega, y los actos de primavera los cerrará, aunque ya en verano, porque cronológicamente el 29 de junio ya es verano, pues nada más y nada menos que Antonio Gamoneda, el día 29 de ese mes. Pero en el acto de hoy cerramos también un ciclo, que podríamos decir que es el ciclo estrella de la Cátedra Góngora, titulado Góngora Vivo, cómo leen a Góngora los creadores de hoy. En estos meses de primavera nos han acompañado aquí, pues primero Aurora Luque, luego Blanca Andreu, y tenemos el honor de recibir hoy a Olvido García Valdés. Yo voy a presentarla lo más brevemente que pueda, para que ella tenga todo el tiempo para su comentario. Como sabemos, hay un comentario, se elige un texto, esta es la dinámica, el formato del acto, y luego la entrevista. Y, por supuesto, queremos que lea algunos poemas suyos, que es quizá lo más importante, aparte del diálogo con Góngora. Decían de César Vallejo que fue el mayor innovador de su tiempo, pero que su nombre no podía adscribirse a ninguna de las vanguardias históricas. A Olvido García Valdés le gustará oír que lo mismo podría decirse de ella. Una voz original, que no habita en jaulas ni camarillas, sino que es libre como un paseriforme, un gorrión que va del ojo al hueso, rebelde a las clasificaciones, solitaria como un animal humilde, como sucede con los grandes seres. Dijo de ella Roberto Bolaño, en una breve semblanza de 2 páginas y media, que sin haberla leído, lo que la gente le contaba de ella era desmesurado y más bien atemorizador, pues la calificaban como la mejor poeta española del siglo. Dice Bolaño que cuando leyó ella Los pájaros, quedó deslumbrado como solo puede deslumbrar la poesía verdadera, y que su admiración creció aún más al leer Caza nocturna. Todo esto es cierto, pero nuestro querido Bolaño, lamentablemente, murió en 2003, y desde entonces hasta ahora la poesía de Olvido ha alcanzado mayores cotas de grandeza. Quien quiera leer a nuestra invitada de hoy puede acudir como primera cita a su poesía reunida desde el año 1982 a 2008, publicada en la prestigiosa serie de Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, bajo el título Esa polilla que delante de mí revolotea. Más de 450 páginas donde se recogen los libros El tercer jardín, 1986, y Exposición, 1990, bajo la sección La caída de Ícaro. Se integran también ahí los dos poemarios ya citados, o sea, Ella, Los pájaros y Caza nocturna, que entusiasmaron al chileno Bolaño, ambos de los años 90. Ese volumen incluye también en su callada resonancia los impresionantes Del ojo al hueso, 2001, y Todos estábamos vivos, 2006. Poemario este último por el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2007. Aparte de algunos inéditos, el tomo donde revolotea la polilla se cierra con algunas páginas en prosa que son una verdadera joya. Unos textos de diversa procedencia que constituyen una suerte de poética provisional de Olvido, con el título, también provisional, espero, de la escritura. He oído por ahí, o en algún sitio he leído, que está preparando algo sobre estos textos de poética. ¿No? Pues entonces mentimos cuando nos hacen entrevistas y no está mal. No, de publicación, dice. Sí, de publicación. No. Bueno, voy a seguir con la presentación porque no quiero quitarte mucho tiempo. Quien no quiera empezar por donde he dicho, por esa polilla que delante de mí revolotea, puede acercarse a su libro disco El mundo es un jardín, 2010, o a su último poemario, Lo solo del animal. He leído reseñas muy elogiosas, ditirámbicas sobre este libro. Quien así lo haga, quien se acerque a los últimos libros, caerá en la cuenta de que la admiración y el deslumbramiento pueden alcanzarse en 2 sentidos, de principio a fin o del último libro a los primeros. Olvido García Valdés es una mujer de poderoso pensamiento.
licenciada en Filología Románica y en Filosofía, profesora de Lengua y Literatura Castellanas, directora durante unos años del Instituto Cervantes de Toulouse, por cierto, cuna de gongoristas egregios. Ahí está Robert Jams, jubilado ya, pero todavía iluminándonos a los gongoristas desde Toulouse. Entre otros trabajos suyos puede citarse su biografía personalísima de Teresa de Jesús, 2001, sus textos para catálogos de artes plásticas, sus traducciones de autores franceses e italianos o de poetas rusas, su coordinación de cursos y seminarios, su participación en consejos editoriales y dirección de revistas. Como ella misma resumió en su antología titulada La poesía, ese cuerpo extraño, 2005, su escritura habita los espacios del cuerpo, del paso del tiempo, de la enfermedad, de la niñez. Su estilo se sustenta en los silencios, en el ritmo de la respiración vital, en la huida de lo previsible. También dice Olvido que prefiere la yuxtaposición a la metáfora, pero, digo yo, eso no impide que en uno de sus poemas la sangre sea reloj de rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés, o que el girasol sea un negro párpado, una multiplicada curva para el deslumbramiento. Como Onetti, nuestra invitada, en mi opinión, igual me equivoco, está fascinada por el mal y el dolor, lo podre que tanto aparece en su poesía. Comprobaremos en la conversación de esta noche cómo Góngora dialoga con Olvido, pero puedo adelantar ya que la suya es otra dificultad distinta a la de Góngora, pues se sustenta en un habla silenciosa, en una sugerencia callada, como los pequeños saltos y la sensibilidad y sutileza de un gorrión. Bienvenida a Córdoba, a la Cátedra Góngora, Olvido García Valdés. Un aplauso. Gracias. Me dicen que acerque el micro, ¿verdad? ¿Se oye? Bueno, buenas tardes. Es siempre un gusto venir a Córdoba y es verdaderamente un privilegio estar aquí esta noche, en este lugar simbólico tan importante. Y un privilegio también venir para conversar con alguien como Joaquín Roses, que bien lo saben ustedes, es uno de los más grandes conocedores de la obra de Góngora. Es un privilegio verdaderamente que asusta un poco, lo confieso. Y bueno, y entonces mi agradecimiento, gracias Joaquín, por la invitación y por tus palabras, estas que acabas de decir, de una generosidad que te honra. Bien, me parece que la actividad comienza siempre con la lectura del poema de Góngora o del fragmento de una obra más extensa. Tienen ustedes la fotocopia y yo creo que voy a leerlo del libro, no de la edición de Antonio Carreira, que es la que tienen, fundamentalmente porque la que yo tengo de Antonio Carreira no es la de las obras completas, que es de donde lo tomó Joaquín, sino una edición muy bonita junto a Antonio Alatorre, sí, en que están las soledades y el primero sueño de Sor Juana. Y pesa muchísimo ese libro y me pareció que estaba mejor traer, por ejemplo, la edición de Jam, que la han reeditado, estuvo muchísimos años agotada. De hecho, yo la primera edición no la tuve nunca, la tuve fotocopiada, pero no el libro amarillo de Castalia, y esta salió hace poquito. Leemos entonces, si les parece, el fragmento, pueden seguirlo. Es un fragmento, como veremos después, y como está indicado en el texto, de la Soledad segunda. Comieron, pues, y rudamente dadas gracias el pescador a la divina próvida mano, oh bien vividos años, oh canas, dijo el huésped, no peinadas con boj dentado o con rayada espina, sino con verdaderos desengaños. Pisad dichoso esta esmeralda bruta, en mármol engastada siempre undoso,
jubilando la red en los que os restan felices años, y la humedecida o poco rato enjuta próxima arena de esa opuesta playa, la remota cambaya, sea de hoy más a vuestro leño ocioso. Y el mar que os la divide, cuanto cuestan océano importuno a las quinas del viento aún veneradas, sus ardientes veneros, su esfera lapidosa de luceros. Del pobre albergue a la barquilla pobre, geómetra prudente, el orbe mida vuestra planta impedida, si de purpúreas conchas no histriadas, de trágicas ruinas de alto robre, que el tridente acusando de Neptuno, menos quizá dio astillas que ejemplos de dolor a estas orillas. Días a muchos, oh mancebo, dijo el pescador anciano, que en el uno cedí y el otro hermano el duro remo, el cáñamo prolijo. Muchos ha dulces días que cisnes me recuerdan a la hora que huyendo la aurora las canas de Titón haya las mías, a pesar de mi edad, no en la alta cumbre de aquel morro difícil cuyas rocas tarde o nunca pisaron cabras pocas o Milano venció con pesadumbre, sino de sotro escollo al mar pendiente, de donde ese teatro de fortuna descubro, ese voraz, ese profundo campo ya de sepulcros que sediento, cuanto en vasos de abeto nuevo mundo, tributos digo américos, se bebe, en túmulos de espuma paga breve. Bárbaro observador, más diligente, de las inciertas formas de la luna, a cada conjunción su pesquería y a cada pesquería su instrumento más o menos nudoso, atribuido, mis hijos dos en un batel despido, que el mar cribando en redes no comunes, vieras intempestivos algún día, entre un vulgo nadante digno apenas de escama, cuanto más de nombre, atunes, vomitar ondas y azotar arenas. Tal vez desde los muros de estas rocas cazar a Tetis veo y pescar a Diana en dos barquillas, náuticas venatorias maravillas, de mis hijas oirás, ambiguo coro, menos de aljaba que de red armado, de cuyo, si no aislado, arpón vibrante supo mal Proteo, en globos de agua redimir sus focas. Torpe la más veloz, marino toro, torpe, más toro al fin, que el mar violado de la púrpura viendo de sus venas, bufando mide el campo de las ondas con la animosa cuerda que prolija, al hierro sigue que en la foca huye, o grutas ya la privilegien ondas, o escollos de esta isla divididos, Láquesis nueva, mi gallarda hija, Cicloto no de la escamada fiera, ya hila, ya devana su carrera, cuando desatinada pide o cuando vencida restituye los términos de cáñamo pedidos. Rindióse al fin la bestia y las almenas de las sublimes rocas salpicando, las peñas embistió, peña escamada en ríos de agua y sangre desatada. Éfire luego, la que en el torcido luciente nácar te sirvió no poca risueña parte de la dulce fuente, desfiló doce sémula valiente cuya asta breve desangró la foca, el cabello en estambre azul cogido, celoso alcaide de sus trenzas de oro, en segundo bajel se engolfó sola. Cuántas voces le di, cuántas en vano tiernas derramé lágrimas temiendo, no al fiero tiburón, verdugo horrendo del náufrago ambicioso mercadante, ni al otro cuyo nombre espada es tantas veces esgrimida contra mis redes ya, contra mi vida, sino algún siempre verde, siempre cano, sátiro de las aguas, petulante, violador del virginal decoro, marino dios que el bulto feroz hombre, corvo es del fin la cola.
Sorda a mis voces, pues, ciega a mi llanto, abrazado, si bien de fácil cuerda, un plomo fió grave a un corcho leve, que algunas veces despedido cuanto penda o nade, la vista no lo pierda, el golpe solicita, el bulto mueve, prodigiosos moradores ciento del líquido elemento. Láminas uno de viscoso acero, rebelde aún al diamante, el duro lomo hasta el luciente bipartido extremo, de la cola vestido, solicitado sale del ruido y al cebarse en el cómplice ligero del suspendido plomo, Éfire, en cuya mano al flaco remo un fuerte dardo había sucedido, de la mano a las ondas gemirizo el aire con el fresno arrojadizo, de las ondas al pez, con vuelo mudo, deidad dirigió amante el hierro agudo. Entre una y otra lámina salida, la sangre halló por do la muerte entrada. Onda, pues, sobre onda levantada, montes de espuma concitó herida, la fiera, horror del agua, cometiendo ya a la violencia, ya a la fuga, el modo de sacudir el asta, que alternando el abismo, discurriendo el océano todo, no perdona al acero que la engasta. Éfir, en tanto, al cáñamo torcido, el cabo rompió, y bien que al ciervo herido el can sobra, siguiéndole la flecha. Volvíase, mas no muy satisfecha, cuando cerca de aquel peinado escollo, hervir las olas vio templadamente, bien que haciendo círculos perfectos. Escogió, pues, de 4 o 5 abetos el de cuchilla más resplandeciente, que atravesando remolcó un gran sollo. Desembarcó triunfando y aún el siguiente sol no vimos, cuando en la ribera vimos con vecina, dado al través el monstruo, donde apenas su género noticia, pías arenas, en tanta playa halló tanta ruina. Este es el fragmento. Muy bien. ¿Por qué las soledades y por qué este fragmento? Sería la pregunta. Las soledades, porque es un poema que siempre me fascinó, entendiendo la palabra fascinación como un modo específico de relación con algo, en el sentido de ocupación, de ser ocupados por algo que llena absolutamente el vacío que se hace, que hace en nosotros. Seguramente volveré más tarde sobre ello, si hay momento. En las entrevistas que publicaba, no sé si sigue haciéndolas, El Cultural, en la revista El Cultural, el semanario, apareció en 2006 ya, es decir, recién publicado el penúltimo libro mío, y todos estábamos vivos, al que aludía antes Joaquín. Apareció una entrevista conmigo, entre otras, eran, no sé si conocen esa sección, preguntas muy incisivas, muy rápidas, y una de las preguntas era, de estas preguntas un poco peregrinas, pero que uno tiene que responder, ¿qué libro de poemas le hubiera gustado firmar? Perdón, ¿qué libro o libros? Dos, di yo, ¿qué libro de poemas le hubiera gustado firmar? Y aquí debería hacer una pausa para que cada uno de ustedes piense qué libro de poemas le habría gustado firmar. ¿Cuál te habría gustado firmar? Yo sé la respuesta a esa, pero no sé, no lo sé. No es fácil, ¿eh? No es una pregunta fácil. No es fácil. Bueno, la respuesta que yo di entonces fue Trilce, de Vallejo, Las soledades de Góngora. Y si me preguntaran hoy, la verdad es que volvería a decir lo mismo. Debe ser cabezonería esto. Sí, sí. Me parece o buen gusto, ¿no? Me parece que en ambos casos se trata de la materialidad de la lengua como textura fónica y también de opacidad al cauce significativo propio de la comunicación, es decir, de resistencia de los materiales. Los dos libros, me parece, son todavía casi inasimilables, irreductibles, a pesar, por ejemplo, de todo lo que sabemos de Góngora. ¿Cuáles son los rasgos de Trilce que ahora, como en la primera lectura, nos siguen asombrando? Me parece que ante todo es una cuestión de intensidad.
de intensificación lingüística que se produce en los poemas, no comparable con nadie en la poesía moderna en español. Intensidad como contundencia, como cuerpos de madera trabajada que se descoyuntaran y al mismo tiempo dejaran pasar corrientes, fluidos de altísima temperatura, como si fueran metales. Hace pensar a veces en las traducciones, aquellas traducciones que hizo Hölderlin del Edipo de Sófocles y cómo Goethe se burló de ellas por contrahechas o escritas contra la lengua a la que se traducía, que era el alemán. Y en efecto, eran a la contra esas versiones, más atentas al detalle y precisión del original griego que al discurrir de la frase alemana. Ante la lengua prodigiosamente original de Vallejo, pienso si no ocurre algo así, si no hay en algún lugar de su relación expresiva con el castellano una especie de lengua nativa, una lengua subyacente que desequilibre la previsible fluidez del decir y le permita con ello la mayor libertad y a la vez la más extraordinaria precisión. Y junto a la intensidad, la transparencia con la que entrega al lector el sufrimiento, algo esencial del sufrimiento humano. Es misterioso esto, cómo el sufrimiento convive con la obra, en el autor, presente en él y en ella mientras éste vive. Pienso, por ejemplo, en Silvia Plath, que para mí es un caso muy claro de esto que me choca siempre, y cómo luego se separa, deja de ser percepción psicofísica, diríamos, transformándose en una extraña impregnación que permanece en la lengua del texto. Como en otros poetas contemporáneos, la lectura de Vallejo nos sitúa casi en el límite de un lenguaje privado, no compartible, casi solipsista, enraizado en la experiencia, pero con claves que el lector no posee. Los elementos de esa experiencia llegan además con frecuencia en aluvión, heteróclitamente juntos y toman forma en una sintaxis descoyuntada o interrupta, en un ritmo bronco de peculiar dramatismo, con una coloquialidad y selección léxica antipoética, es decir, en contra de la retórica previsible del código poético y con un fuerte componente dialógico. Y nos plantea qué papel juega en ellos la referencia, cuáles son los hilos que tejen la poesía con la vida y cómo se puede dar cuenta de ellos, cuál es la relación de lo dicho con algún modo de verdad no estrictamente discursiva. Me he permitido este rodeo por la poesía de Vallejo en Trilce, porque salvadas todas las distancias que separan una poética del siglo XVII de las vanguardias del siglo XX, muchos de los rasgos de Trilce me servirán para acercarme a las soledades de Góngora y a los problemas que me plantea, especialmente a esto, a los problemas. Pero volvamos al texto leído, al de las soledades. Como recuerdan, la obra fluye por un delgado hilo argumental. En la soledad primera, un joven náufrago del que poco se sabe consigue llegar a una playa y comienza un camino que durará 3 días y en el que conocerá la vida idílica de unos cabreros, asistirá a unas bodas entre campesinos y participará en esas fiestas. La soledad segunda se inicia en el 4.º día. El peregrino acompaña en su barca a 2 pescadores ribereños hacia la isla donde viven con su anciano padre y sus 6 hermanas. Con ellos pasará unas horas deliciosas y al alba del 5.º y último día abandona la isla y desde la barquilla contempla, como recuerdan, un castillo sobre el mar, una escena de caza con halcones y un tosco poblado de pescadores con el que se cierra el poema abruptamente. Durante esos días, el joven se desplaza y observa. Las formas de vida y las cosas del mundo son veladas y desveladas por una lengua difícil e intensa. Y a mí me parece que a través de los ojos del joven peregrino mira el narrador y a través de sus ojos vemos los lectores.
El poema va dibujando una Arcadia en que el protagonista parece hallar cierto reposo para sus desdichas, lejos de la enemiga amada que las causa, aunque no las olvide ni por momentos pueda moderar el deseo de muerte que le producen. El punto de vista de todo el poema es el de quien conoce consuelo en la hermosura del mundo, pero sabiéndola exterior, libre y ajena. Y el reposo que presentan las sencillas formas de vida se contrapone a los afanes y ambiciones de la corte, a las miserias de la guerra y a la codicia que ha caracterizado la conquista, asuntos evocados recurrentemente. Es desde luego este último aspecto un tópico en fin, ya desde el siglo XVI, quizá el texto más conocido en este sentido sea la Oda de Fray Luis, ¿no? Pero no por ser recurrente en la literatura, por ser tan frecuente, deja de tener una intensidad y una fuerza expresiva particular en las soledades de Góngora. Bueno, decía que el viajero lo escucha y lo ve todo, lo admira y comparte, pero lo contempla desde una amable distancia que le permite pasar de unos lugares a otros, siempre acompañado, sin pena ni despedidas, como quien se desliza por un sueño. He elegido la soledad segunda porque me gusta mucho y porque, por una parte, me parece que, no sé si Joaquín estará de acuerdo en esto, es un poco la hermana pobre de las dos soledades, ¿verdad? Ha sido más estudiada la primera. Sí, mucho más, ¿no? Más conocida, más estudiada, más difundida, es más vistosa, es más... Incluso en antologías se suelen extraer fragmentos o seleccionar fragmentos más de la primera que de la segunda. Y de hecho la segunda despierta ciertas reticencias, tengo yo la sensación muchas veces en los que se dedican, no en ti, pero en los que se dedican a estudiar la obra de Góngora. El proceso de composición, como tú sabes, es mucho más dilatado, tiene varias fases. Sí, eso es lo que digo, despertando menos entusiasmo, incluso ciertas reticencias en los estudiosos, tal vez por el modo en que Góngora va completándola hasta alcanzar la versión que conocemos. Este fragmento, el que tenemos, ocupa la zona central del poema, de la segunda soledad, ya al final de la estancia del joven con la familia de pescadores, justo antes de los cantos amebeos de Lícidas, que ama a Leucipe, que es otra hija del Cano Nereo, y Micón, que ama a Cloris, y antes también, claro, de todo lo que ocurre en el quinto día. Se trata de uno de los pocos momentos en que escuchamos conversar al peregrino. Le hemos oído en esta misma soledad al conocer a los dos pescadores cómo canta su amor desdichado. Canto que sería muy interesante de analizar porque es espléndido ese fragmento. Ya lo hice, si me permites. Si de aire articulado no son el métrico llanto, sí. Ya te paso el artículo. Sí, por favor. Es tremendo lo de Góngora porque es verdaderamente... Pessoa tiene lo suyo, ¿no? Con su arca y con todo lo que van sacando, pero Góngora es también inagotable, ¿no? Es maravilloso. ¿Sabes que ese fue el fragmento, el métrico llanto, si me permite la interrupción, que seleccionaron Jaime Siles y José María Micó? Sí, bueno, Micó, claro. Sí, en ese caso sería Micó, para la antología que se hizo del Siglo de Oro, precisamente en Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. Fue justo el métrico llanto. Sí. Es que es impresionante, es hermosísimo. Bueno, hay que volver a leerla entera, cuando lleguemos a casa. Bueno, digo que se trata de uno de los pocos momentos en que escuchamos conversar al peregrino. También en la soledad primera dice unas palabras como para sí mismo en aquella ocasión cuando ve una luz a lo lejos que le da cierta esperanza de encontrar a alguien. Y hace enseguida la alabanza del albergue que le va a acoger, ¿no? Pero en realidad no habla nunca, El personaje mira y escucha siempre con atención y con empatía, con verdadera empatía, me parece, pero no habla, ni siquiera para responder a un campesino, todavía en la soledad primera, cuando éste le confiesa en un alegato verdaderamente enérgico haber sido mercader antaño y haberse refugiado en los campos, decepcionado del mundo y de la rapaz codicia de la conquista, una vez más, después de haber perdido a su hijo y toda su hacienda en el mar.
Bien, aquí, en este momento de la soledad segunda, en cambio, conmovido quizá por la perfección, el cuidado y la austeridad del estilo de vida de la familia, el joven se dirige al anciano pescador, estableciéndose un diálogo entre ellos que continuará después cuando interceda por los enamorados Lícidas y Micón al acabar estos sus cantos. Le alaba al anciano la sencillez de una vida buena, pacífica y gustosa y le desaconseja que vuelva a tomar las redes. Me gusta mucho la figura del anciano, tan sabia, tan individualizada en la mente de Góngora, con humor. Yo creo que es un personaje que tiene mucho humor, por ejemplo, en la alusión a la Aurora y a Titón y en la relación con las hijas, con la que no le hace caso, ¿no? Con humor, respondiéndole al joven con prudencia y autoridad natural, que hace tiempo ha descargado el esfuerzo físico en sus hijos y contándole cómo es su vida desde entonces, contemplativa y apacible, pero interesada por todo lo que ocurre y con capacidad aún para organizar la actividad y la economía familiar. Y en ese relato de cómo pasa los días, le describe a modo de ejemplo la escena allí cerca de dos de sus hijas pescando, personajes que por primera vez en las soledades se presentan con un nombre propio, aunque sus nombres, como no podía ser de otra manera, viniendo de un padre al que el narrador presentó antes como un Cano Nereo, son ninfas, es decir, son Éfire y Filódoces, dos de las ninfas que aparecen en el libro cuarto de las Geórgicas de Virgilio, acompañando en las aguas a Cirene, la madre de Aristeo, es una de las partes de las Geórgicas más extraordinarias. Filódoces es también una de las 4 ninfas de la égloga tercera de Garcilaso, la que representa precisamente la historia de Orfeo y Eurídice, que también cuenta Virgilio al final de ese libro cuarto. Y es sorprendente, desde los estereotipos que conlleva la caracterización femenina en la literatura, el modo en que Góngora presenta a las muchachas. Primero a una, Filódoces, y luego a la otra, Éfire, y cómo el padre, aunque recrimina a la segunda su audacia y los riesgos que corre, se ve que aprueba apasionadamente su proceder y su energía. Antes, ambas han tenido una actitud distanciada y gentil al servir el almuerzo, sin sentarse ellas, al parecer, a la mesa, explica Jam, no sé si con razón o no, pero ahora no solo desoyen las llamadas del padre prudente, sino que proceden como pescadoras diestras y astutas, valerosas y audaces. La visión de las mujeres en el mundo antiguo, sea pagano, ya cristiano, renacentista y barroco, pese a la misoginia y las convenciones sociales y religiosas, pese a las convenciones de los géneros literarios, puede no ser tan pacata, y estas muchachas pescadoras son un ejemplo extraordinario de esto. Hay muchos ejemplos, claro, en la literatura. Solo hace falta, por ejemplo, en este año cervantino, acordarse de la pastora Marcela, ¿no? Pero Góngora es Góngora por lo que va contando, por el modo en que presenta a los personajes y construye su relación. Bien sabemos que no. De hecho, todos los aspectos del texto a los que acabo de referirme, perfectamente familiares también para ustedes, son familiares porque entre Góngora y nosotros ha habido y hay aún una cadena de brillantes y agudos comentaristas que han hecho inteligible y claro lo que desde otra perspectiva continúa siendo, creo yo, casi inasimilable. El fragmento de la pesca de las dos hermanas es como es decir, apasionante, a mí me lo parece, por su extraordinario dinamismo, por su plasticidad y energía. Una energía que procede de las imágenes, pero sobre todo de la sintaxis, de las rupturas y las elipsis, de la torsión y condensación verbal y de la presencia del mundo, del cuerpo a cuerpo de la lengua con el mundo. Su maestría nada tiene que ver, como se nos había dicho, con el gusto barroco por el ornato o la mera complejidad formal. Cuando se toca fondo, aparece la forma, decía Arnaldo Calveira
en un libro extraordinario, Maizal, del Gregoriano. Cuando se toca fondo, aparece la forma. Y del fondo de las soledades, la del campo, la de las riberas, aparece la silva. Al parecer vendría luego la de la misma selva y la del yermo. La lectura más ajustada de Góngora es la que puede hacerse, como saben bien, a la luz de Gracián. No en vano es del poeta cordobés de quien en Agudeza y Arte de Ingenio, la obra clave para entender toda la poesía barroca, se toman más ejemplos. Y como saben, para Gracián, Góngora es un conceptista, claro. Entendía el concepto como la imagen que muestra la consonancia entre cosas que nada tienen que ver entre sí. Y lo que se pretende conseguir con ello es alguna clase de verdad que la agudeza propone. Verdad con artificio, verdad eficaz que inocula su efecto. La agudeza es, pues, una destreza versátil de la mente que pone en contacto elementos opacos y extraños entre sí, pero cuya fusión inflama ese concepto con sentido fulgurante. En Gracián, como en Góngora en la práctica, el concepto tiene cualidades plásticas y sensibles. Es tanto una metáfora vertiginosa como el producto de una violenta torsión sintáctica, el chispazo que salta de un oxímoron o el hueco de la elipsis. Misterio y enigma son a menudo componentes esenciales suyos. La agudeza y su objeto, el concepto, son así cuestión del entendimiento que exprime de las insólitas correspondencias una verdad, pero son cuestión también de ingenio. Y el ingenio, para Gracián, es la facultad humana más sublime y es el propio entendimiento funcionando estéticamente. El entendimiento funcionando estéticamente es el ingenio. No resulta raro que una poética tan exigente pareciera oscura, pero de lo que se trata es de aceptar la oscuridad, dejarse ir, perderse en ella, ir viendo qué aparece ahí. El arte, la poesía, no son imitación de lo real, sino órganos de lo real. Lo que más admiro de un escritor, se preguntaba Lezama Lima, que maneje fuerzas que lo arrebaten, que parezca que van a destruirlo, que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia, que destruya el lenguaje y que cree el lenguaje. Eso hace Góngora. La opacidad que caracteriza a la mejor poesía alcanza en él uno de sus límites, un trobar clus en que el sentido y el fulgor emanan de esa opacidad y casi se diría que consisten en ella. De Góngora se podría decir aquello que Kafka pone en boca del gran nadador. Hablo la misma lengua que ustedes y, sin embargo, no comprendo ni una palabra de lo que ustedes dicen. Góngora es poeta porque es consciente, en el grado más alto, de que la poesía es una lengua extraña, un espacio de libertad e intensidad que se separa de la lengua común. Y no por su léxico latinizante, por el atrevimiento de sus metáforas y la dificultad de su sintaxis, o por una sonoridad desusada en la falta, por ejemplo, en la falta de eco de las rimas, en la Soledad Segunda especialmente también, sino por el modo de concebir la relación de su lengua con el mundo, por el modo en que su lengua se aleja de la lengua de todos para crear una lengua propia y en ese proceso entrega un mundo y una libertad nueva, absolutamente moderna para la poesía. La diferencia fundamental con alguien como Vallejo, y es la diferencia de dos épocas históricas y estéticas, se refiere a la carga de subjetividad que encontramos en Vallejo. Y la diferencia cualitativa entre ambas obras, entre ambas obras, es la de lo que podríamos llamar el resto. Se ha dicho que Góngora, una vez interpretadas sus claves, es decir, una vez traducido entre comillas, es claro como el cristal,
significado diáfano y poesía deslumbrante, y así se leyó durante mucho tiempo, así lo hemos leído. Vallejo, en cambio, no sería traducible. No estarían disponibles del mismo modo las claves que volverían diáfano el texto, sirviéndonos en bandeja esa significación. O eso parece. Pero no está tan claro. A juzgar por las investigaciones cada vez más detalladas y exhaustivas que en efecto van abriendo asociaciones, imágenes de sus poemas y que con frecuencia se centran, es curioso, en los datos de sus historias amorosas, como si de la poesía eso fuera la llave fundamental. Digo que a juzgar por las investigaciones sobre Vallejo podríamos llegar a saber cada vez más del significado de los poemas, abriéndolos a una lectura clarificadora al estilo de la que se hizo con Góngora. Pero no se trata de eso. Ni Góngora aparece diáfano y deslumbrante después de la traducción, ni Vallejo se agotaría en la clarificación significativa. Hay en uno y otro una materia que es la materia misma de la lengua, que en ambos seguirá siendo irreductible, y el sentido que con ella fluye, que no es el significado traducido y que también en ambos es irreductible. Las soledades no son una pieza de marquetería sublime y vana, como anotaba Octavio Paz en Contar y Cantar, reprochando al poema que carezca de inspiración, por eso no puede despertar entusiasmo, decía, y carece de composición, no es capaz de formar un todo con cosas diversas, y de acción, de historia y de desarrollo. En él, Octavio Paz, que es grande y que nos enseñó tantísimo de tantas cosas, en las soledades ve solo acumulación, a veces deslumbrante, otras fastidiosa y siempre prolija, literal, de fragmentos, acumulación de fragmentos y detalles. Es decir, vuelvo a mi idea, la traducción, entre comillas siempre esta palabra, no resuelve nada en poesía. Una vez dada, los problemas, o sea, lo que de verdad nos interesa de ella, siguen todos ahí esperando por nosotros. Las soledades es un tapiz verbal opaco, suntuoso y extraño, extendido como un manto verbal, es cierto, pero si la energía es tan potente, es porque la pura materia verbal sola no es nada. Jamás la lengua es solo lengua. La lengua es el único modo que tenemos de estar en la vida y el mundo, nuestro modo de acceder a él. Y en la materia verbal gongorina hay vida y hay mundo. Nunca hay en ella, desde luego, esa nada que nos va a mirar extrañísima, y por eso es tan interesante, tan importante, desde un golpe de dados de Mallarmé, el único Mallarmé que para mí cuenta. Pero eso sería otro asunto en el que no vamos a entrar. Si la gran poesía bascula siempre de ese modo entre el ser y la nada, la de Góngora es una oscura e intensa poesía del ser. Una poesía desesperada, sin embargo. Quiero decir, sin esperanza, sin nada más allá del mundo, de la intensidad de la vida en el mundo. Hasta aquí. Muy bien. Gracias. Gracias, Olvido, por esta magnífica lectura en varios sentidos. Primero, porque has hecho una lectura del fragmento, pues, con lo difícil que es leer a Góngora, pues, casi impecable, ¿no? Diría yo, por no decir impecable. Y luego, porque la otra lectura, en el otro sentido, la interpretación que has hecho, me ha parecido también muy interesante. A mí se me ocurren, tengo aquí anotadas 2 o 3 cuestiones, y como viene siendo habitual después de este comentario, yo prefiero primero pasarle la palabra al público, si alguien quiere intervenir, preguntar o añadir algo, y luego, si quieres, podemos hablar un poco sobre lo que nos has propuesto aquí, que a mí me ha parecido muy sugerente, ¿no? ¿Nadie quiere intervenir ni preguntar a nuestra invitada?
Bueno, yo empezaría, porque qué bonito, ¿no?, como lo has diseñado en forma de anillo, ¿no?, volviendo a Vallejo, ¿eh? Y por cierto que yo firmaría también esos 2 libros, sin duda, lo que pasa es que Luego sí. hacemos una encuesta del público. Sí, podríamos hacerlo, sí, claro. Y cómo has vuelto a Vallejo, y me ha recordado un artículo de Corpus Vargas, no recuerdo ahora el título, lo leí hace mucho tiempo, donde él hablaba del triángulo de la oscuridad poética, y efectivamente situaba en los 2 vértices a Vallejo, a Góngora, a Vallejo, y creo que el otro vértice era Malarmé, con el que has cerrado además tu conferencia. Eso me ha gustado, ¿no? Y a propósito de Vallejo, es cierto que un Dámaso Alonso hizo, por ejemplo, esa labor de desciframiento hasta exclamar en el año 27 aquello de radiante claridad, ¿no?, que yo creo que era excesivo, pero hizo esa labor de desciframiento. No, pero importantísima. Pero en Vallejo también hubo un Eduardo Nil Silva, si recuerdas, con César Vallejo en su fase trílfica, libro de los años 70, sí, y ahora mismo, que abrió camino, ¿verdad? Se sigue investigando muchísimo. Aunque es cierto que Góngora es, podríamos decir, sintácticamente o matemáticamente claro. Lo que pasa es que entre las ediciones, Unamuno lo leyó en la pésima edición de la BAE, ¿no? Pero esto no lo podemos hacer en Vallejo, porque Vallejo juega con esa intensidad, y recordemos el famoso soneto, ¿no?, intensidad y altura, quiero escribir, pero me sale espuma, y ahí hay algo que se nos escapa todavía, por mucho que pienso, ¿no? Pero no sé Góngora también. Sí, ¿verdad? O sea, yo no creo que es decir, el trabajo de Dámaso Alonso fue, claro, esto lo puedes explicar tú mucho mejor que yo, pero fue decisivo para que efectivamente estemos leyendo hoy aquí personas de procedencias muy distintas, las soledades, ¿no? Es decir, todo ese trabajo, pero no solo el de Dámaso Alonso, es decir, el trabajo de desciframiento que la terrible polémica de las soledades crea, es un trabajo destructivo y constructivo al mismo tiempo. Es decir, tratan de destruir, se responde y por lo tanto se aclara y por lo tanto se construye. Ahí hay toda una, digamos, una apuesta fortísima por qué poética es la que importa. Toda ¿no? literatura se construye mediante la destrucción, como sabemos. Sí. Entonces, ese trabajo de Dámaso Alonso yo creo que es extraordinario, como es, porque además ahí hay un entusiasmo y hay una generosidad y hay una dedicación, etcétera, en fin, como el de Jam en sus... Por eso esto te voy a decir, es básicamente estilístico, mientras que Jams nos da el enfoque temático, ¿no? Sí, es muy distinto, pero pasaron muchos años también, claro, y está lo anterior detrás, es decir, trabajamos siempre sobre lo que hay, sobre lo que tenemos, ¿no? O sea, no empezamos nunca en el vacío. Entonces yo defiendo la importancia claro, no la defiendo porque no necesita defensa, del trabajo de Dámaso Alonso, pero al mismo tiempo yo creo que nos hizo mucho daño en ese sentido de darnos una visión de lo que es Góngora, que a mi parecer, claro, porque podemos leerlo de otro modo, porque efectivamente estamos en otro momento, pero que no tiene nada que ver con esa claridad deslumbrante. Sí, ¿no? Exacto, yo estoy de acuerdo, en algún sitio lo he escrito, ¿no?, que es quizá una visión que coincidía con un ideal poético que era el de su generación, la poesía pura, la claridad, Sí. La otra cosa que iba a comentar, no sé, todavía no se anima nadie del público a hacer alguna pregunta. El fragmento que has elegido, qué interesante, porque hace unos meses, en febrero de este año, se defendió aquí en la Universidad de Córdoba una tesis doctoral de una japonesa, Madoka Tanabe, que tuve pues el gusto de dirigir la tesis, y era sobre las mujeres, bueno, no sobre las mujeres, sobre el mar en las soledades, y le concedía especial relevancia a este fragmento de Filódoses y Es que es impresionante. Sí, te lo digo porque quizá el libro está en preparación para ser publicado y, bueno, estaría muy gustoso de mandarte un fragmento impresionante. Relean el texto, porque en realidad quiero decir que Góngora, claro, hay que leerlo y releerlo, ¿no? Pero la manera en que cuenta que además no viene a cuento de nada, o sea, de repente el padre le cuenta cómo es su vida, y su vida, entre otras cosas, es esa escena de esas muchachas, ¿no? Y es una forma de trabajar que es una belleza, claro, pero además de la belleza es de una energía, de una capacidad, de un talento, de una audacia, son impresionantes, ¿no? Es muy llamativo, sí. Y ha cerrado además con otro de los grandes,
que es Octavio Paz, ¿no? Pero es cierto, y yo estoy completamente de acuerdo ahí contigo, en que él está obsesionado, y de ahí que en el texto este que primero apareció en Cultura de Diario 16, Contar y Cantar, y luego se recogió sobre el poema extenso en el libro La Otra Voz, en el libro, un libro del año 90, creo, uno de los últimos de Paz. Parece que él prefiere el polifemo, no las soledades, y yo creo que su obsesión es poner a Góngora por debajo de Sor Juana, que Sor Juana es inconmensurable, como sabemos, ¿no? Entonces, en su afán por darle más relevancia a Sor Juana, es no, yo no creo que sea... Sí, seguramente eso está ahí, porque yo creo además que tiene ese gran libro ese suyo, prejuicio, que yo creo que tiene muchos... en fin, hay cosas muy discutibles en el libro de Octavio Paz sobre Sor Juana, pero es un gran libro, claro, es impresionante. Pero yo no diría tanto que sea una cuestión de Sor Juana Góngora, que puede estar ahí, porque además, Octavio Paz comienza con aquel libro que a mí es de los libros que más me... Comienza para mí, bueno, no, yo creo que comienza él, no recuerdo ahora las fechas, de los libros que más me impresionaron nunca en la vida, leyéndolo muy joven, que es, no sé cómo habrá envejecido ese libro ahora, porque claro, las cosas cambian, y a lo mejor no se lee del mismo modo, que es El laberinto de la soledad. Sí, del año 50. Sí, yo creo que es de las primeras cosas de Octavio Paz. Entonces ahí hay una especie de buceo antropológico, metafísico, está todo, ¿no? En lo que es México, ¿no? Que es la gran pregunta, y todas las cuestiones fuertes que plantea, que son muchas y que están todavía ahí ahora mismo, como la violencia, el machismo, en fin, todo eso está en ese libro de una manera espectacular. O sea, quiero decir, la visión de Octavio Paz para muchas cosas y todo lo que nos enseñó, porque claro, yo soy mucho mayor que tú y yo recuerdo lo que era cuando yo era muy joven, leer El arco y la lira, es decir, todo lo que aprendimos... O los hijos del limo. O los hijos del limo, después, sí. Es decir, lo que aprendimos con él, eso ¿no? es indudable. O sea, es uno de mis favoritos. Es como Damaso Alonso, ¿no? O sea, hay que decir que es alguien con quien... Pero en el caso de Góngora... Con quien uno se puede meter porque le debe todo y entonces como con los padres, pues tienes tus piques con él. Es cierto, claro. Pero yo creo que no es un problema de Sor Juana y Góngora, sino un problema de sensibilidad. Sí, es que yo creo que en la apreciación que él hace de Góngora, él no es capaz de ver profundidad en las soledades. No. Sino algo meramente decorativo. El polifemo le deslumbra, es decir, el polifemo, claro, el polifemo tiene una arquitectura, es otra historia, no tiene nada que ver con las soledades. Eso es fácil deslumbrarse con el polifemo. Pero yo creo que en las soledades no entra por un problema de sensibilidad. Yo creo que la sensibilidad de Octavio Paz, que lo vemos en su poesía, porque su cabeza es otra cosa intelectualmente en marcha, son ensayos distintos. Es otra cosa, pero en su poesía se ve, tiene una sensibilidad mucho más, sin tener nada que ver con la de Sor Juana, que a mi modo, que yo creo que tiene una intensidad poderosísima, que en la poesía de Octavio Paz no siempre encuentro ahora. Hay algo de la sensibilidad de Sor Juana que está más cerca, es decir, hay una apuesta intelectual, hay una apuesta intelectual que no es la de Góngora, es un poeta intelectual, pero que es la de Octavio Paz. No es un poeta sensorial como Góngora, sí. Yo creo que es un problema de sensibilidad, sí. Salvo algún que otro poema por ahí, pero bueno, eso nos llevaría mucho más lejos y mejor retomamos la conversación, segunda parte del acto de hoy, que sería la conversación sobre Góngora y sobre tu poesía, aunque ya hemos dicho bastantes cosas. La primera pregunta que tengo aquí preparada es para que tú hagas una rememoración de la primera vez que viste el nombre de Góngora o escuchaste hablar de Góngora o lo leíste. ¿Lo recuerdas? Yo tengo una memoria muy mala que hace honor a mi nombre. Y he leído esta tarde en un libro que me habías dejado en el hotel un artículo tuyo sobre el trabajo del olvido, el arte del olvido en el peregrino, es decir, cómo podría... Es muy interesante esa conversación, pero bueno, habrá ocasión. Gracias. Es muy interesante el artículo, muchísimo, y la manera en que lo llevas y a dónde lo llevas, es decir, uno tiene mala memoria porque se la merece, o sea, en realidad porque
porque las cabezas funcionan cada una a su modo y mi memoria, por ejemplo, es fuertemente afectiva y entonces hay cosas de las que me acuerdo y cosas que están borradas absolutamente de mi infancia. Hay zonas enteras completamente borradas, es curioso. Entonces, la primera vez que yo, es decir, lo que me viene a mí a la cabeza de la primera vez en que yo leo algo de Góngora es ese texto tan conocido, ese romance que estaba, el de Hermana Marica, Mañana que es fiesta, etcétera, que estaba en un libro. No puedo recordar si eso es en el pueblo. Yo soy asturiana, de un pueblecito muy pequeño, Santianes de Pravia. Vivo allí hasta los 9 años, en que me voy a Oviedo a hacer ingreso, el antiguo bachillerato, y después ya eran los 7 años, ¿no?, de bachillerato. Entonces, no sé si es ahí, antes de esos 9 años, porque no veo el lugar, veo como las hojas del libro. Y lo que recuerdo de ese poema es que me decían, yo creo que era una de mis hermanas seguramente, que era un poema muy bonito porque contaba como los niños... Celsa Carmen, quizás. Puede ser, porque es la mayor y seguramente sí, puede ser. En fin, me hablaba del poema, ¿no? Y yo lo leía y me parecía un poema rarísimo. Rarísimo, rarísimo. Esa es mi primera, digamos, relación con Góngora. Rarísimo, ¿en qué sentido? Claro. En el sentido de que, ¿qué es eso de que son 2 niños y están ahí y hablan de sus juegos y lo que van a hacer mañana y se visten y van a comer y van a no sé qué y tal? Si, para empezar, Hermana Marica, claro, hay que aclarar aquí que de ese pueblo, Santianes de Pravia, de donde yo soy, en ese pueblo, como en toda Asturias, estamos hablando del año 50, segunda mitad de los 50, se hablaba bable, o sea, se hablaba asturiano. Es decir, a mí me pasa un poco eso de la extrañeza del castellano, porque en realidad, pero esto lo he pensado hace poco, es muy curioso, que ya es la vejez esto, pero no lo había pensado nunca antes. En realidad mi lengua materna no es propiamente el castellano. Es decir, hay ahí una relación, siempre tuve una relación de inseguridad terrible, que sigo teniendo, con la lengua. Terrible, o sea, enfermiza, puede ser. Y nunca entendí por qué, porque yo había sido mala estudiante, porque, en fin, porque soy muy intuitiva y me interesan cosas, y, o sea, era buena estudiante en cuanto a los resultados, pero no una persona sistemática, metódica, es decir, también por la época seguramente. Y entonces pensé si podía ser esta inseguridad mía con lo lingüístico, podía venir de aquella adolescencia, no sé. Pero yo creo que no, que tiene que ver con la infancia y tiene que ver con esa lengua primera. Entonces explico todo esto, que parece que no viene a cuento de nada, pero no me he perdido, explico todo esto porque Hermana Marica, mañana que es fiesta, irás tú a la amiga, iré yo a la escuela. No irás tú a la amiga. No irás tú a la amiga, ni yo iré a la escuela, eso es. Ahí, que es la entrada y que son poquísimos versos, había 2 palabras que a mí se me atravesaban y no podía de ninguna manera entrar en ellas. ¿Qué era eso de marica? Que es María, claro, María, pero María. que era una palabra desusada completamente en mi espacio. ¿Y la otra? Y la otra, amiga. Amiga, claro, que es Amiga, la escuela que es la escuela de las niñas. De las ¿no? niñas, sí, claro. la amiga, sí. Entonces, era una extrañeza que... Claro, ir a la amiga. Sí, o sea, esa es la primera sensación que yo tengo con Góngora. Y el poema es raro también porque es uno de los primeros poemas en que la máscara poética se le da la voz a un niño. Sí, sí. Es el niño Es el que muy habla, curioso, o sea, sí, totalmente. Y además Góngora un se niño pone- con una decisión y con una... Sí, sí. Entonces es un poema por otra parte facilísimo desde estos puntos de vista de las soledades, pero que tiene sus dificultades léxicas y sintácticas. Es decir, que Góngora en realidad siempre te hace, yo es el recuerdo que tengo de él, es decir, mi primer recuerdo de Góngora es que te hace quedarte mirando las palabras a ver qué es eso, ¿no? En algo tan sencillo como 2 niños, ¿no? Tú estudiaste luego en la universidad y Sí. ¿hubo algún profesor que despertara en ti el interés por Góngora? No, que yo recuerde no.
Que yo recuerde, no, pero bien es verdad que mi primera licenciatura, que es la de Filología, por mi vida, es decir, por mi biografía, fue rara en el sentido de que yo hice, por ejemplo, primero oficial. En Oviedo, ¿no? En Oviedo, sí. Segundo también, tercero, y después suspendí los estudios, o sea, dejé de estudiar, me casé, en fin, cosas. Dejé de estudiar un tiempo, lo recuperé enseguida como a los 2 años, hice juntos libre tercero y cuarto y volví a hacer quinto oficial. Es decir, es una fórmula rara, pero no era tan rara, es decir, estamos hablando de los años finales de los 60, principios de los 70, es una época que ahora parece la prehistoria, pero era una época muy interesante, muy movida. Y la verdad es que yo cuando estaba en la facultad, en esa época, me interesaba, es decir, para mí los clásicos vienen después. Es decir, en ese momento yo leo muchísimo, siempre he leído muchísimo, pero leo mucho otras cosas, es decir, leo el surrealismo, leo Artaud, por ejemplo, para mí es fundamental, leo están ya ahí todos los latinoamericanos, es decir, hay la poesía italiana, por ejemplo, Pavese, Alejandra Pizarnik, o sea, hay montones de cosas que son clave en mi formación, pero que no tienen nada que ver con la formación académica y que es esa época cuando las leo, ¿no? Sí. Sin embargo, claro, acabas la carrera, te pones a preparar unas oposiciones de instituto. Yo he sido profesora, ahora estoy felizmente jubilada, he sido profesora de instituto siempre, porque hubo una gran parte de mi generación que optó por la enseñanza media y no por la universidad, precisamente porque vivimos la universidad franquista, que era muy terrible, la verdad. Entonces te pones a preparar oposiciones y te das cuenta de que no sabes nada. Sabes mucho, pero que no sabes suficientemente, ¿no? Y es ese momento, en realidad, cuando empiezas a estudiar. A mí me gusta mucho estudiar. Yo creo que soy estudiante de arriba abajo hasta que me muera y me da pena morirme porque no se va a seguir estudiando ya, ¿eh? Pero en ese momento es cuando empiezo a leer realmente a los clásicos, es ese momento cuando lees a Damas, o es ese momento, es decir, no es exactamente en la clase, en la facultad, sino muy poco después, porque son muy pocos años, es decir, 25 años tendría yo, 24, 23, al acabar la carrera, ¿no? Y al ponerte a trabajar, entonces de repente dices, ¡puf!, ¿qué es esto?, ¿no? Yo siempre había querido estudiar filosofía, que lo hice mucho más tarde, oficial, en Valladolid, sí. Y entonces fue ahí donde me encuentro con Góngora, pero también me encuentro con todos los demás, Fray Luis o cualquiera, ¿no? Tengo 2 preguntas más de esta primera parte, que son preguntas sobre tus primeras lecturas y sobre Góngora, pero voy a intentar fundirlas en una, porque claro, te iba a preguntar si te interesa la crítica sobre Góngora y no hace falta que te pregunte eso ya, la respuesta es sí. Bueno, sí, relativamente, conozco poco, como es natural, porque no me dedico a esto. Es decir, por ejemplo, mi interés ahora por todo ello es personal, no tiene nada que ver con lo académico ni nada, y viene más bien como por la vía de la escritura, de la poética, es decir, eso me ha pasado un poco siempre, es decir, mi acceso a las cosas es a través de un interés real, vital, digamos, y de la escritura propia, ¿no? Y naturalmente también por las clases durante todos los 30 y casi 40 años que ejercí, ¿eh? Pero claro, en las clases, en bachillerato, lo decisivo, a mi modo de ver, o por lo menos yo así lo entendí siempre, era la lectura, es decir, la lectura de los textos, trabajar los textos, ¿no? Y en realidad, en fin, hay como un nivel que necesitas, pero en el que tampoco tienes por qué ahondar en qué se está haciendo ahora sobre Góngora exactamente, porque no es tu terreno, ¿no? Entonces, por eso digo que en fin, la zona por la que yo me muevo, pues es muy evidente, es decir, son los grandes conocedores de Góngora, ¿eh? No estoy para nada al día de los estudios gongorinos. Claro. Pero más allá de esos estudios eruditos o academicistas sobre Góngora,
hay creadores, poetas, narradores, que se han acercado a este gran monstruo, ¿no? En el sentido andaluz de la palabra, el monstruo. Sí, no, en cualquier sentido. Libre de prejuicios, no más libre de prejuicios. Sí. ¿Puedes señalar alguno que te interese especialmente? Sí, yo creo, o sea, señalaría dos vías, ¿no? Por una parte está, claro, Latinoamérica, y entonces ahí eso es inacabable, es decir, Góngora está infinitamente más vivo allá que acá, creo. Estoy hablando de la escritura de poesía, no estoy hablando de los estudios sobre Góngora. O sea, lo que sería la recepción creativa. La recepción creativa de Góngora en Latinoamérica ha sido fortísima, sigue siendo fortísima. Es decir, la cosa empieza, como seguramente saben muchos, fundamentalmente con Lezama, ¿no? Con Lezama Lima, pero después a través de Severo Sarduy, en principio, pero después, claro, hay todo un movimiento, vamos a decir, aunque a mí estas palabras no me gustan, porque además son grandes poetas, yo creo que son los mejores de estas últimas promociones, que es ese movimiento que se ha llamado, ellos mismos lo llamaron, bueno, quien lo llamó así en principio fue Severo Sarduy, neobarroco, ¿no? Que después, claro, Perlonguer y otra gente, como había mucha gente del... Neobarroso, además. Neobarroso, pero por eso digo, neobarroco, pero como había muchos de ellos que proceden, que son argentinos o eran argentinos, porque muchos murieron y muy vinculados al plata, etcétera, el neobarroco pasó a neobarroso, efectivamente. Son gente muy, muy interesante. Hay varias antologías, fundamentalmente 3, que dieron como cuerpo a esta corriente. Y lo curioso del asunto, bueno, esto ocupa décadas, es decir, estamos hablando desde los años, Severo Sarduy son los 70, principios de los 70, pero después es 80, 90. Yo creo que es la gente más potente en poesía, no solo allá, sino allá y acá, me parece. Lo que pasa es que hay un fenómeno ahí curioso, porque es que quien digamos, la nómina que sale en una antología como Medusario, ahí hay gente que tú vas pasando lista a esos nombres y a sus obras respectivas, y no tienen nada que ver. Estoy de acuerdo. Estoy además lo he escrito en algún sitio. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Es decir, ¿qué tiene que ver Marosa di Giorgio con...? O sea, quiero decir que es que no tiene nada que ver. Entonces es decir, ahí hay un fenómeno curioso. Parece una antología hecha entre amigos, ¿no? Sí, un poco, pero bueno, es muy amplia, es muy amplia y los nombres son irrebatibles. O sea, quiero decir que es gente buenísima en general. Entonces, iba a decir que por una parte está eso, que yo creo que seguramente está en un momento ya como de... Tengo la sensación como de menos intensidad. De hecho, una de ellas, que está Mara Kamenstein, hablaba de neoborroso, es decir, neobarroco, neobarroso, neoborroso. Bueno, los textos teóricos mejor no leerlos. Bueno, algunos, porque por ejemplo Eduardo Milán es una cabeza de las más brillantes que tenemos. O sea, es mexicano, ¿no? Sí, no, es uruguayo. Lo que pasa es que vive en México desde siempre, yo creo que desde los 70, y es un poeta extraordinario y yo creo que es un gran crítico. Y yo traía, precisamente por Góngora, y no del lado de allá, sino del lado de acá. Bueno, claro, acá el 27, en fin, todo esto se sabe y no vamos a entrar, ¿no? Traía este libro que se titula De un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado, ¿no? Que es el conocido soneto de Góngora, yo creo que es del año 94, 1694, me parece, ¿no? Descaminado, enfermo, peregrino, etcétera. Es decir, es el peregrino de las soledades, pero en una versión. Y, por ejemplo, en España yo creo que, por ejemplo, José Miguel Ullán o Carlos Piera. Carlos Piera es un poeta muy poco conocido, quiero decir, del gran público, que es extraordinario, yo creo que es de los mejores que tenemos. A mí me parece que es un poeta con un peso barroco muy fuerte. Este libro es interesantísimo lo que hace con Góngora, es decir, lo que hace con ese soneto. Soneto lo eligió Carlos Clemenson, fue el que eligió, y citó, claro, el libro de José Miguel Ullán. Entonces es muy impresionante la primera parte, porque es un libro que se organiza como todo soneto. O sea, él en realidad trabaja sobre el soneto de Góngora, ¿no? Entonces da el soneto al principio, aquí está, en una hoja suelta, que es esta. Ese es el soneto de Góngora.
Y después el libro tiene una cita inicial de Fray Luis de Granada y el libro se organiza en 4 partes como todo soneto. Es decir, se va a poner a hacer un soneto, ¿no? Es lo que hace. Y esas 4 partes están planteadas de maneras muy diversas, las 4, pero la primera, que para mí es la más interesante desde la poética, es un gran poeta, José Miguel Ullán, porque claro, esto dicho así, contado así, parece que es una obra experimental, está escrito en el año 73, aunque se publica en el 76. Una obra experimental no es que tenga nada en contra de lo experimental, que tengo mucho a favor, pero a lo que me refiero es a que puede dar una imagen de la poesía de Ullán como adscrita a este orden de obras, ¿no? Cuando en realidad es un poeta textual impresionante. Y para estudiar la poética de Ullán, por ejemplo, esta primera parte, que ¿te acuerdas? Que va cogiendo textos pues de orden administrativo, periodístico, etcétera, y se limita a subrayar con una línea una palabra que es una de las palabras del soneto y va construyendo el soneto subrayando en textos que no tienen nada que ver con todo ello. Ay, amigo, pero al llegar al 4º verso, porque esto es la primera parte, es decir, es el primer cuarteto, al llegar al 4º verso del primer, tercero, cuarto ya, es decir, cuando ya va acabando esa zona, empieza a entrar un discurso personal. Y es impresionante, que por cierto acaba con el relato que hace Góngora del asesinato de Villamediana, que Ullán adoraba a Villamediana. Y esta parte acaba así, sucedió el domingo pasado a prima noche de la carta, ¿no? que escribe Góngora en el año 22, etcétera, viniendo de palacio en su coche. ¿Cómo lo describe? Merece la pena leerlo, lo leemos. Yo prefiero que pasemos al segundo bloque, porque es tu valoración sobre la poesía de Góngora y estás aquí de protagonista. Entonces, pero yo ya la he hecho. No, ya sé, pero algunas preguntas más concretas que siempre me gusta hacer. No te voy a preguntar qué obra prefieres, porque si ibas a afirmar Las Soledades, obviamente... ¿Qué más quisiera? Pero si hay algo que, quizá hay algo que no te gusta o que te resulte incomprensible de Góngora. Que no me guste, no exactamente, no, es que, claro, es que me gusta, no me gusta, o sea, no. ¿Y qué crees que ha aportado Góngora a la poesía del siglo XX? Y si lo consideras un poeta universal. Lo que decía en el texto que leí al principio, es decir, ha aportado una visión de la relación de la lengua con el mundo, de una libertad tan impresionante. Es decir, claro, no es casual que cuando se recupera, por ejemplo, Góngora en España sea en los años 20, ¿no? Es decir, está Rubén con ese poema extraordinario de Equívoca. ¿Cómo es? Góngora lo está citando desde mucho antes. Sí, por eso digo que no es. Y está Alfonso Reyes, que también para él es fundamental. O sea, quiero decir que no es el grupo del 27 quien pone a Góngora ahí, pero bueno, en marketing son ellos los que lo ponen, ¿no? ¿Por qué no es un poeta universal, Góngora? Como son otros espera un segundito, no, a lo que iba es a que no es casual que sea en ese momento cuando se puede leer de nuevo a Góngora, en el sentido de que es ese momento que es el momento moderno, diríamos, que tenemos en nuestra cultura, porque después va a ser otra vez la cerrazón más terrorífica. Ya sabemos lo que ese es el momento. Entonces, ese momento que es nuestra modernidad, que está ahí, claro, es que es Góngora, es decir, es el que permite, es la entrada, es que es evidente que son ellos, es ese momento quien puede leer a Góngora, ¿no? Por la novedad que no se agota de su manera de trabajar la lengua, ¿no? Y por todas las vías que abre. Las soledades especialmente, ¿crees que ¿no? es un problema español que Góngora no esté proyectado como un poeta universal como si lo están poetas de otras lenguas? ¿Como quién? Como Dante o como Whitman. Bueno, es que Góngora no es Dante. ¿Por qué? Ni Góngora es Whitman. ¿Y cuál es la razón? Góngora podría ser, si me hubieses dicho Mallarmé, entonces tendríamos que empezar a hablar. Pero Mallarmé no es un poeta universal. ¿La razón puede ser, tú que eres traductora también, la intraducibilidad de su poesía? No solo, es el nivel de exigencia.
es el nivel de exigencia. Es decir, Whitman es una poesía con una capacidad de conectar con la humanidad entera descomunal. O sea, quiero decir que Whitman es eso. Y volviendo a las otras lenguas, tú que has traducido del italiano, del francés, del ruso, ¿qué poetas de otras lenguas te recuerdan a Góngora? ¿Algún tipo de analogía que puedas establecer entre otro poeta de otras lenguas y Góngora? No sabría decirte, porque son muy... Bueno, claro, está Ungaretti, que tradujo a Góngora y a Mallarmé, etcétera, y hay ahí como un interés. Pero no me parece que su poesía tenga que ver, en realidad, con Góngora. Fíjate, debe ser una barbaridad, pero lo que se me viene a la cabeza es La tierra baldía de Eliot, que no tiene nada que ver, pero tiene algo que ver. Es decir, ahí hay una apuesta de un orden de ambición, sí. Te has presentado y has utilizado mucho la palabra gorrión, paseriforme y todo eso, ¿no? Porque sé que tu poesía es que hacíamos una revista que se llamaba El signo del gorrión. El signo del gorrión. Durante 10 años en Valladolid, un grupo de escritores, 9, fue una época estupenda. Y de ahí viene todo el... Sí, pero también porque tu poesía aparecen mucho los animales, sí, ya sabes. Es verdad. Entonces la pregunta que te voy a hacer ahora es que si tuvieras que asociar a Góngora con un pájaro, ¿cuál sería? Me pones en un problema porque la tendencia, es decir, lo que tendría que decir aquí sería un animal, es decir, un pájaro, lo que tendría que decir aquí sería un halcón. Un halcón. ¿No? Pero no lo voy a decir. No lo vas a no decir. Lo voy a decir, ¿no? No lo vas a decir. Porque para mí Góngora no es exactamente eso, es decir, tiene los ojos, tiene la vista de un halcón, pero no tiene esa velocidad, tiene otra velocidad, es lento, hay otra lentitud ahí. Entonces yo viví un tiempo a la orilla del Garona, en Toulouse, que es un río extraordinario, como todos los ríos, pero aquel río es impresionante. Y entonces vivía justo a la orilla, es decir, mi casa daba sobre el río, en un momento en que hay un dique y, bueno, allí. Y entonces había muchos pájaros acuáticos, claro, y había las garzas reales, que son impresionantes, las garcetas bonitísimas, etcétera. Pero a mí me tenía completamente flipada un martinete. O sea, yo tengo tendencia a la literalidad, o sea, no al símbolo. Entonces, aquel martinete, que no sé si era el mismo o no, pero se ponía todos los días allí. Es un pajarito chico. Es un pájaro bastante pequeño, con un pico, es decir, es como de la familia, de esas familias, de los pájaros acuáticos, con una paciencia infinita. De noche, después allí no lo veía porque yo lo miraba siempre desde casa y estaba más alto, pero después lo he visto en otros sitios por la noche, tiene unos ojos impresionantes, un martinete podría ser Góngora. Y si el Parnaso fuera un zoológico donde no hubiera aviario, donde no hubiera aves, ¿qué animal sería Góngora? Pues un gato. Un gato. Creo que nadie ha dicho un gato. Han pasado por aquí 14 creadores y creo que nadie ha dicho un gato. Un gato. Muy bien. Porque un gato es mucho, ¿eh? Sí. Muy bien. Podría describir el gato incluso. Bueno. No. Pero prefiero que pasemos ya a tu poesía. Voy a hacerte preguntas sobre tu propia poesía, a veces en relación con Góngora. Y algún poema queremos escuchar. Estamos aquí también para escuchar algún poema tuyo. ¿Consideras que tu poesía es gongorina? Así a bote pronto no. Pero claro, decir eso es una tontería también, lo mismo que decir sí. Yo creo que ni no ni sí responde a la pregunta. Y la pregunta yo no sé si se puede hacer en esos términos, en el sentido de que, es decir, ¿qué entendemos por tu poesía es gongorina? Quiere decir, ¿tu poesía recuerda en su lectura a bote pronto también a Góngora? Pues no la recuerda. Pero hay algún poema claro, o algún libro que tú sientas más cerca, o incluso algún texto que sientas en su proceso de escritura ligado a tu conocimiento de Góngora. Yo creo que no, porque yo no escribo así. Es decir, yo escribo de otra manera, en el sentido de que yo nunca hago un libro, para empezar. Mi unidad de trabajo es el poema, después hago un libro cuando tengo material.
y entonces tengo que pensar qué libro es ese, y ese es un proceso de trabajo de otro orden, es decir, trabajo de otra forma. Y la unidad de trabajo, que es el poema, generalmente no viene por esta vía, es decir, Góngora llega a mis poemas, que yo creo que sí que llega, es decir, yo creo que sí que está, aunque mi poesía no creo que sea gongorina, pero creo que Góngora está ahí, muy fuerte además, pero llega por otras formas que son la asimilación. Es decir, cuando uno asimila, es decir, en mi poesía desde luego está muy presente Garcilaso también, y está muy presente Fray Luis, que no es la misma ruptura sintáctica que la de Góngora, es otra, es otro tipo, pero que yo reconozco. San Juan, ¿no? San Juan también, pero por otra vía, porque San Juan es mucho. Quiero decir que no se puede decir que está San Juan, porque vete tú a saber, pero por otra vía sí, porque es muy, muy fuerte. Y Góngora está sin duda, pero no de esta manera reconocible, creo. Yo por lo menos no la veo. ¿Algún recurso, algún tema que asemeje tu poesía a la de Góngora? Muchos, pero no a la de Góngora, sí, a la de Góngora desde luego, sí, muchos, en el sentido, por ejemplo, de tú antes hablabas de la metáfora y la juxtaposición que yo decía, sí. Y es un poco un abutado porque es imposible escribir sin metáforas, ¿no? Pero cuando utilizas metáforas... No, que es un abutado por mi parte, claro, decir que no hay metáforas, pero sí es cierto que yo no, lo mismo que huyo del símbolo, huyo de la metáfora, porque me parece peligrosísimo. Es decir, en el sentido, a ver, este es un problema particular de cómo concibe cada uno su escritura y no tienes por qué compartirlo, ¿no? Pero en el sentido de que, en realidad, a lo que iba, que es a responderte, hay un procedimiento que es el de la asociación, flash, de cosas que no tienen nada que ver, que Góngora hace continuamente y que yo hago continuamente, pero por sistemas distintos. Que quizás le tienen mucho respeto, porque además, como decía Aristóteles, es la clave de un verdadero poeta y todo esto, pero cuando utilizan la metáfora, a mí pero, esas por ejemplo, analogías remotas... Yo tengo mucho que ver con la elipsis. O sea, mi poesía trabaja muchísimo la elipsis, muchísimo. Sí. El encabalgamiento, por ejemplo. ¿no? Sí. Una hoja cae, algo pasa volando, ¿no? Ella, por los pájaros. Ella, los pájaros, sí. A ver, si Góngora viviera en el siglo XX, ¿qué imaginas que diría de tu poesía? No diría nada porque no la leería seguramente. Pero bueno, mira, tengo la suerte, es decir, José Miguel Ullán, que admiro muchísimo como el gran poeta que creo que es, fue también un gran amigo, pero fue también mi editor. Es decir, una de las personas que más, que más mejor vio mi poesía. Él editó Del ojo al hueso, editó antes Caza nocturna y después Del ojo al hueso, y no editó Y todos estábamos vivos, que está en Tusquets, porque cerraron la editorial. Es decir, esa mirada de alguien que tiene a Góngora aquí, como se ve, ¿no? Es decir, que está aquí, claro. Sí que se proyecta sobre lo que yo escribo de una forma raramente valorativa, que siempre he agradecido muchísimo, claro. Bueno, como no sabemos lo que diría Góngora, ni idea. Sí vamos a intentar, decir nosotros algo después de escuchar tu poesía. Así que yo creo que es el momento de que leas algunos poemas, porque me quedan 2 preguntas de cierre, pero muy breves. Yo creo que es el momento ideal para que leas algunos poemas tuyos. Pues, a ver. ¿Si te parece bien? Sí, me parece bien, claro. ¿Cómo cuántos? Lo digo para elegirlos. Pues no sé, tú empiezas y luego me pagas. Tus poemas no suelen ser muy largos. Son breves siempre, es verdad. Es verdad. Por ejemplo, 2 muy cortitos de Ella, los pájaros. Verde. Las hojas de geranio en la luz gris de la tormenta tiemblan, tensión de nervadura verde oscuro. Te mirabas las manos, nervadura de venas. Si los dedos fueran deliciosos, decías. Al caminar, apoyaba mi sien contra la tuya y en la noche escuchaba el ruiseñor
y el graznido del pavo. Indiferencia de todo, oscuridad. Me llamabas con voz muy baja, solo un día reíste. Y un segundo poema de este libro. Las flores de algunos árboles recién brotadas son como caracoles invadidos de infinitos gusanos, levedad de materia. Me da miedo la luz, lo quieto de la luz, el hueso de tu sien contra la mía. Y podemos leer un par de poemas de otro libro. ¿Y todos estábamos vivos? Y todos estábamos vivos, muy bien. Por ejemplo, el primero que citabas tú, donde rebatías esa idea de que no hay metáforas. Este es el poema que abre el libro. Oye batir la sangre en el oído, reloj de los rincones interiores, topo que trabaja galerías, gorrión que corre ramas desnudas del tubo del ciprés. No sabe cómo de cálido es el manto de la tierra, cómo bordea o mueve piedrecillas, si en lugar más espacioso la madre amamanta topillos de la nueva camada, ciegos solisqueando, cuál la temperatura del hocico de la ubre, ni cuánto tardan pétalos, hoja rizada del roble en ser materia del manto, cuánto hueso de carnero o cuervo o plumas en empastarse e ir bajando cubiertos de otro otoño, nuevo corte de gente, mantillo, manto, maternidad, desde donde Perséfone lo mira, lo contempla en su corazón, sintiendo como late la sangre en el oído. Ya está, ¿no? No, vamos a leer algo de lo solo del animal, por favor, si eres tan amable. Voy a leer uno muy cortito, que me gusta mucho, no sé por qué, y otro un poco más largo, que es del río ese al que nos hemos referido. Muy bien. Creo que esos dos está bien, una buena muestra representativa. Este está dedicado además a Ángel Campos Pampa, ¿no? Que sí. acababa de morir, que fue un poeta, es un poeta buenísimo y un gran traductor del portugués. Sí, de Pessoa, ¿no? De todos, de Sofía de Melo, de grandes antologías de poesía portuguesa. O sea, hizo un trabajo de acercamiento entre la poesía, entre el español y la poesía portuguesa enorme. Fue el impulsor de un proyecto que quiero recordar porque fue importantísimo para muchos, que fue una revista hispano-portuguesa de revistas de poesía. Que se llamaba Hablar, Falar de Poesía. Y nosotros íbamos por el Sino del Gorrión. Él era el alma de todo eso. Entonces nos reuníamos, las revistas portuguesas y revistas de poesía españolas, y hablábamos cada uno en su lengua, que era muy buen ejercicio también en ese sentido. Y fue un trabajo, duró unos años, fue estupendo. O sea, Ángel tuvo un papel muy importante en la relación con la poesía portuguesa. Bueno, este poema, claro, ahora que he hablado de Ángel, nunca digo nada de cómo salen los poemas ni nada, pero en realidad este poema sale un poco de un sueño, y luego vi que ese sueño, que en principio no tenía nada que ver con él, se asociaba con ese hecho de la muerte de Ángel. Era música puntuada, de notas punto o caja, venía del jardín y era de día, música de mucha luz. Se vio luego que no, era de dentro y venía del sueño toda la luz. Los puntos con su acorde y era este el jardín, el que ahora veo lleno de viento, cimbrea cipreses y azota rosales su violencia, de invierno viento. El sueño era y el exterior jardín era en la caja y estaba fuera. Y acabamos con este poema en prosa. El agua es algo de lo que no sé, que veo y miro y oigo y toco y de lo que no sé. En lo que escribo aparece, en algunos poemas ahí está, delante. He vivido delante de un gran río que venía.
no ya porque vivía a la orilla del río, sino porque el río, por la configuración del terreno, parecía venir sobre la casa. Era un agua sonora. A corta distancia, todo a lo ancho del río, que allí era ancho, el caudal se precipitaba sobre un dique, más ruido o menos ruido según la lluvia y el momento del año. Siempre el ruido aquel año, que fue un año de lluvias. Me parecía entonces ese ruido origen de otra cosa, cámara de resonancia, recámaras, una percepción interior. Tras un espacio otro, hueco y vacío y silencioso, pero hecho por el sonido o no disímil de algo de la estructura del sonido. El del dique, el del agua en el dique, es sonido áspero y monótono violento. Esa aspereza se hace en la cabeza, sequedad, hormigueo del estruendo que resuena, se hace oquedad, eco sin pausa de lo hueco. Como en los espacios virtuales, cuyos sistemas se abren en huecas carpetas repetidas, cámaras y recámaras sin término, uno atiende hacia adentro por si hubiera otra cámara, temiendo que la haya, porque no sabe lo que hay ahí. Igual el agua. Pero en el agua está la luz. Sin luz o con más o menos luz, el agua es otra. Con su ruido de noche, incluso en la ciudad, donde de noche no es del todo la noche, el agua es otra. Extraño que la tierra se divida en agua y pensamiento, rumiaba el fumigador de guardia. De la fábrica de luz por el túnel llegan los muertos. Así llegaba el santo en la pintura y su verdor, y nunca supe que junto a él viviría. No siempre se ve del mismo modo. Ahora pongo atención a los cristales, a los restos de la noche, y hay trocitos de verde ira por la calle esperando. Sé que es muy tarde, pero las dos preguntas de cierre rápidamente. ¿Por qué deben leer los poetas que están empezando a Góngora? ¿Por qué deben leerlo? Porque es fundamental, no porque es un clásico, no porque es extraordinario, no por todo eso, sino porque es vertiginoso, porque es un lugar donde van a ver lo que es lo vertiginoso en poesía. Porque hay que estar ahí para aprender, ¿no? Para apropiárselo, hay que pasar por él. Y ahora yo sé que este tipo de preguntas, como la de qué libro firmaría, son un poco chorras, pero es el juego de las palabras, ya que mediante las palabras somos. En una sola palabra, ¿podrías resumir lo que es para ti Góngora? Ahí me viene una imagen, la culpa la tienes tú de lo que voy a decir, que es la palabra dragón. Porque es que en la cartelería es tan fuerte, es decir, en realidad es que, claro, no puedes decir otra cosa, dragón. Sí, muchas gracias. Además tenemos las tertulias del dragón. Es verdad, sí. Bueno, le recuerdo a todos los asistentes, les doy las gracias además por su paciencia, porque esto se ha prolongado siempre. Cuando estamos a gusto, pues eso es lo que pasa, que no nos cansamos y podríamos seguir hablando interminablemente, ¿no? Y les recuerdo que todas estas charlas, entrevistas y lecturas del ciclo Góngora Vivo están a su disposición en nuestro canal de YouTube. Y yo solo debo decir, para despedir a nuestra invitada, que ha sido auténticamente, aunque se lo habrán dicho muchas veces, inolvidable. Muchas gracias.